Buenas noches, estudiantes. Estamos llegando al final de la unidad 1 y para terminar esta unidad vamos a hacer un poco un repaso por las nociones de lo que es la investigación científica ya abordada desde el primer contenido, y vamos a pasar un poco a los fines de la investigación científica y la naturaleza de la medición, que está intrínsecamente vinculada a lo que es la investigación. Entonces empezamos la clase de hoy con este tema, que son los fines de la investigación, haciendo un breve repaso por el concepto de lo que es investigación científica. Recordemos que es un proceso que se da mediante la aplicación del método científico, y con esto se procura obtener información relevante, fidedigna, significa que sea digna de fe y de crédito, para poder entender, verificar, corregir o aplicar un conocimiento nuevo. La importancia de la investigación científica radica en que nos permite establecer un contacto con la realidad con el fin de que podamos conocerlo mejor. Esto constituye un estímulo también para la actividad intelectual y creadora y ayuda a desarrollar la curiosidad, siempre en pos de la solución de los problemas inmediatos en nuestro entorno. La finalidad de la investigación científica radica en que se puede formular nuevas teorías, se puede modificar teorías existentes o se puede incrementar los conocimientos, que son las nuevas formas o las nuevas teorías también que se van reformulando o formulando para dar solución a los problemas. En esto radica la importancia de la investigación científica. Los objetivos de la investigación científica, haciendo alusión a la importancia, entonces podemos decir que la investigación científica tiene como objetivo conocer hechos, fenómenos, formular también hipótesis, encontrar respuestas a las interrogantes, a las preguntas relacionadas a una situación particular, iniciar, reformular o reenfocar una teoría. También se enfoca a resolver un problema y mejorar una situación, a proporcionar información sobre la cual se basan las teorías y que fundamentan muchas veces esa investigación. Cuando hablamos de los elementos de la investigación científica, distinguimos entre el sujeto, el objeto, el medio y el fin. El sujeto recae en la persona que desarrolla la actividad, en este caso el investigador. El objeto es lo que se indaga, la materia o el tema. El medio tiene que ver con los métodos y las técnicas adecuadas que se utilizan para llegar al fin, que es el último elemento de la investigación, que es lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda y con lo que se busca la solución de una problemática detectada. Con esto entonces podemos decir que los fines de la investigación científica son obtener información acerca de un fenómeno o de un proceso en primer lugar, contrastar el desarrollo de un fenómeno, el trabajo realizado mediante un determinado proceso, para comprobar que existe una correspondencia con las condiciones de validez que fueron aceptadas previamente. Otro fin de la investigación científica es demostrar una teoría o el modelo sobre el desarrollo de un proceso, determinar la vigencia de un fenómeno o funcionamiento de un determinado sistema, recoger información y que esta información permita mejorar el diseño de un modelo, descubrir falencias de un determinado proceso, también intentar optimizar las técnicas ya desarrolladas. Obtener también metodología para la investigación, y esa metodología consiste en tener los métodos, instrumentos de medida, criterios de observación de procesos y criterios de análisis de los fenómenos estudiados. Recordemos que en la primera clase ya vimos la clasificación de la investigación según diferentes enfoques que le podamos dar. Entonces, según el propósito, la investigación puede ser pura y aplicada. Según el nivel de conocimientos, tenemos investigaciones exploratorias, descriptivas o explicativas.
Y tenemos según la estrategia utilizada para la recolección de los datos, que puede ser documental, de campo o experimental. Ya habíamos visto también las características de la investigación científica desde el material de Mario Boom, que podíamos encontrar en otros términos, que entre las características tenemos que la investigación se destaca por el descubrimiento de principios generales. Esa es la característica fundamental. El investigador parte de resultados anteriores, de planteamientos, proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Y para eso debe planificar cuidadosamente una metodología, debe recoger, registrar y analizar datos obtenidos y debe tener los diseños de instrumentos adecuados para poder emprender su proceso de investigación. Si no cuenta con esos instrumentos, debe diseñar o crearlos. La investigación debe ser objetiva ante todo, debe eliminar preferencias y sentimientos personales del investigador y que se resistan a buscar aquellos datos que confirmen la hipótesis del investigador. De ahí que se emplean pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y también de los procedimientos empleados. Una vez sistematizados los datos, estos deben ser registrados y expresados mediante un informe que resulta en el documento final de la investigación, y en ese documento se indica la metodología utilizada, los procedimientos empleados para poder llegar a las conclusiones presentadas, que son las que sustentan la investigación realizada. El proceso de investigación comienza con la selección del tema. Esta selección del tema tiene que ver con la situación, la problemática que interesa al investigador, a la que le sigue un paso importante, que es la revisión bibliográfica, para saber qué materiales bibliográficos y teóricos sustentan aquello que uno quiere investigar. A partir de ahí, entonces, se pasa a la etapa del planteamiento del problema, donde se contextualiza cuál es el problema que uno quiere investigar, y a partir de ahí se definen unos objetivos para esa investigación. Siempre va a haber un objetivo general y dentro del objetivo general debe haber unos objetivos específicos, que son aquellos pequeños pasos que se deben ir logrando para poder conseguir o llegar al objetivo general. La justificación y delimitación del tema es otro de los pasos dentro del proceso de la investigación, y a esto le sigue el marco teórico, que tiene todo el bagaje teórico, las teorías que sustentan esa investigación. A partir de ahí se procesa el paso o la etapa de la metodología de la investigación, que responde a todos los métodos, técnicas, cómo se va a emprender esa investigación. La población y la muestra, que es con quiénes se va a efectuar, con qué grupo, quiénes son los afectados por esa investigación. A partir de ahí el diseño de técnicas e instrumentos, que son los medios con los que se van a recolectar toda la información que se necesita, pasando así a la recopilación de los datos o recogida de datos también. Y por último se analizan todos esos datos también con algunas técnicas adecuadas que nos van a permitir las conclusiones finales que resultan en ese documento final, que es la investigación. Todo el informe, toda la conclusión a la que se arriba después de todas estas etapas. Un proceso inherente al proceso de la investigación es la medición. La medición es tan importante que el investigador debe ser muy cuidadoso al seleccionar los instrumentos y técnicas con los que va a recolectar información y medir los eventos que quiere medir dentro de la investigación. La medición es un proceso que consiste en asignar numerales a los fenómenos o eventos siguiendo reglas previamente establecidas. Esta definición planteada por Stevens es intencionalmente muy genérica, pero útil porque hace posible abarcar todos los aspectos que se derivan del proceso de la medición. Permite también sostener que es posible medir cualquier evento, cualquier fenómeno, siempre y cuando las reglas tengan un fundamento racional o lógico.
Los eventos o fenómenos a los que se hace referencia en una investigación son las variables, es decir, que son fenómenos que pueden variar cuando asumen dos o más valores. En la investigación interesa examinar y analizar cada uno de estos valores. En cuanto a la medición, podemos mencionar también que existen niveles. Los niveles de medición pueden ser nominal, cuando se asignan nombres o denominaciones a los sujetos o fenómenos de la realidad. Por ejemplo, en Paraguay podemos decir que todas las personas tienen 2 nombres y 2 apellidos. Y generalmente el apellido paterno antecede al apellido materno. Ese es un nivel nominal de medición. El nivel ordinal indica orden, precedencia o prelación en el que se hallan los sujetos. El nivel de intervalo proporciona información acerca de la precedencia, de la prelación o el orden en que se ubican los sujetos, pero con una medición un poco más exacta, acercándose a uno u otro número de orden. El nivel proporcional o de razón es el que elabora escalas que consideren valores sobre 0 o bajo 0, como es el caso de las escalas para medir la temperatura o la presión atmosférica. Cuando hablamos de los instrumentos de medición, debemos considerar la validez de los mismos. Hablamos de validez refiriéndonos a una cualidad que consiste en que las pruebas deben medir lo que realmente se pretende medir. Las pruebas deben medir las características específicas de las variables que queremos estudiar y que fueron realmente diseñadas para ese fin. Si las pruebas no poseen validez, entonces no tienen utilidad alguna. Se denomina también validez a la veracidad, exactitud, la autenticidad o la solidez de una prueba. La validez puede ser de contenido cuando se refiere al grado de fidelidad con el que una prueba refleja el universo de reactivos del cual se extrajeron los ítems. Se llama universo de reactivos a un concepto teórico que alude a todos los posibles ítems que podrían formularse sobre un determinado tema. Por ejemplo, si una prueba ya publicada, queremos saber si esta tiene validez de contenido para los estudiantes, entonces se deberá comparar los objetivos de aprendizaje previstos con los contenidos de la prueba que se va a aplicar, para poder tener de esa forma la validez del contenido de esa prueba. Generalmente esto se constata a través de un juicio de expertos, que son quienes validan el contenido de las pruebas. La validez de constructo se refiere al grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. Es la validez más importante porque si se elabora una prueba sobre anatomía, por ejemplo, los resultados de la prueba deben medir realmente conocimientos acerca de lo que entiende la gente por anatomía y no sobre cualquier otro concepto. A eso se refiere la validez del constructo. En este caso, la dificultad radica en la capacidad que se tenga para definir correctamente el constructo que se desea explorar durante la investigación. La validez predictiva tiene que ver con la capacidad que tienen las pruebas de predecir acontecimientos futuros. Por ejemplo, el éxito de un individuo que un individuo puede alcanzar en sus estudios o en su trabajo. Para determinar la validez predictiva, primero se debe administrar la prueba, luego se debe esperar que se produzcan los desempeños pronosticados y en un tercer momento se compara los puntajes de la prueba con los desempeños reales del sujeto. Esa es la forma de verificar la validez predictiva. La validez concurrente es la correlación que puede hallarse entre las puntuaciones logradas luego de la aplicación de una prueba con respecto a las puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos en otras mediciones realizadas al mismo tiempo.
El procedimiento para determinar la validez concurrente es también similar a la que se emplea para verificar la validez predictiva. La diferencia es que la correlación se puede encontrar ya de forma inmediata porque prácticamente al mismo tiempo se aplican los dos instrumentos. Otro aspecto a considerar en la medición es la confiabilidad de los instrumentos. La confiabilidad proviene de la palabra fiable y esta a su vez de fe. La confiabilidad es el proceso de establecer cuán fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. Por eso, cuando el investigador se refiere a una persona y dice que ésta es confiable, quiere decir que le inspira confianza, que tiene fe en ella. Y en cambio, cuando se refiere a una persona, puede decir que ésta no merece confianza, que se duda de su conducta futura. Llamamos entonces confiabilidad al grado en que un instrumento produce resultados consistentes, coherentes, es decir, su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto tiene que producir resultados iguales. Y esto dice Kellinger en su material del año 2002. Así se determina entonces la consistencia del instrumento. La confiabilidad tiene que ver con la seguridad, exactitud, precisión o consistencia que debe tener una prueba. Una prueba es confiable si al aplicarla en reiteradas ocasiones a los mismos sujetos y también en las mismas condiciones, se obtiene entonces resultados iguales. Por ejemplo, si un estudiante alcanza un puntaje de 110 puntos en una prueba de inteligencia, debe lograr aproximadamente el mismo resultado si en una semana más tarde se le administra una forma equivalente de la misma prueba. Y algunas técnicas sugeridas para incrementar la confiabilidad en las pruebas son, por ejemplo, aumentar el número de ítems o de observaciones de una prueba, eliminar los ítems difíciles o ambiguos, estandarizar las condiciones en las que se administra la prueba, emplear ítems con adecuado índice de dificultad, minimizar los efectos de factores externos, estandarizar las instrucciones y mantener los procedimientos de calificación coherentes. Estas son algunas técnicas para incrementar la confiabilidad. A continuación tienen un enlace y los materiales utilizados para poder abordar este tema de hoy. El material de Bunge ya tienen. El material nuevo es el de Elías, técnicas e instrumentos de investigación, que es adjuntado en esta oportunidad a la plataforma. Con este contenido entonces vamos cerrando la unidad 1 y pasamos entonces a las actividades que tienen en la plataforma. Una buena semana a todos y éxito en la tarea.